Hola, mi nombre es Arely Lisbeth Guzmán Juárez y en este video tutorial voy a mostrar la instalación de Recon NG, su uso, la instalación y uso de módulos, una breve explicación de los espacios de trabajo y también del esquema de la base de datos y un ejemplo sobre el uso de Recon NG. Pero primero, ¿qué es Recon NG? Esta es una herramienta o un marco de reconocimiento web completamente funcional escrito en Python. Tiene módulos independientes, funciones interactivas de base de datos y prácticas de funciones integradas. Se utiliza para recolectar información de un objetivo. La ejecución de Recon NG desde la línea de comandos ingresará a un entorno similar a un shell, donde puede configurar opciones, realizar verificaciones y enviar los resultados a diferentes tipos de informes. Recon NG cuenta con numerosos módulos de automatización, la recolección de información y la guarda en una base de datos, lo que facilita su consulta y también su análisis. En este caso voy a estar utilizando Kali Linux, donde voy a instalar Recon NG y también voy a actualizar las dependencias con el siguiente comando. Y van a comenzar a actualizarse las dependencias y ya que terminen de actualizarse se va a empezar a instalar el Recon, como se puede observar aquí. Es un proceso un poco rápido que pues sí depende de la conexión a internet, pero en general no tarda mucho, no pasa de unos minutos. Ya una vez instalado Recon, vamos a ingresar a él simplemente escribiendo su nombre. Y aquí se puede ver que ya inicia Recon NG y ya podemos hacer uso de él. Aquí nos muestra una pantalla de su bienvenida y acá abajo nos muestra donde podemos ir ingresando los comandos, que en este caso para visualizar las opciones de Recon NG es con el siguiente comando, donde se muestra una guía que también muestra cómo es que se puede usar Recon NG. Como se puede ver, muestran los comandos, las opciones y su descripción de cómo usarlos. Entonces, si no se tiene una idea muy clara de cómo usarlo, esta ayuda puede servir para ver qué es lo que se necesita hacer y con qué comando. Para la instalación de un módulo se realiza mediante Marketplace, que en este caso se hará uso de Hacker Target, que es un módulo que tiene la función de recopilar algunos subdominios. Primero vamos a ver las opciones o ver la ayuda del comando Marketplace que se utiliza. Aquí se puede utilizar el tabulador que puede completar el comando. Y aquí se puede ver cómo es que se puede usar y alguna información sobre el comando. De igual manera, para ver los módulos que existen se puede usar uso de este comando con esta opción, y aquí es posible ver todos los módulos que están disponibles y como se puede ver muestran una tabla que es algo visualmente más fácil de entender. Muestra los módulos, su versión, su estatus y la fecha también. Entonces aquí si se busca un módulo en específico, en esta parte se puede encontrar. En este caso, con el siguiente comando vamos a poder ver la información del módulo que vamos a descargar.
Y aquí vemos que este módulo pues no está instalado, pero podemos ver como por ejemplo su nombre, el autor, la versión, la fecha, la última fecha en la que fue actualizado, una pequeña descripción entre pues algunas otras cosas. Y entonces ahora sí vamos a proceder a instalar el módulo, que es mediante la siguiente sintaxis. Solamente cambiamos aquí info por install y va a comenzar a descargarse, que pues ya terminó, es un proceso muy rápido. Y también para cargar el módulo solamente tenemos que poner el siguiente comando. Y ya está cargado, como podemos ver aquí aparece que estamos, como quien dice, dentro de él. Ahora les voy a explicar un poco sobre lo que son los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo permiten subdividir algún según su organización o su red. Al utilizar ReckonNG, primero es necesario crear un espacio de trabajo por dominio que se desee explotar para utilizar la base de datos. Para agregar un dominio y crear un espacio de trabajo que se quiera explorar, se puede utilizar con los comandos workplace list, workplace add, show domains y add domains, que en este caso voy a mostrar cómo es que se puede crear un espacio de trabajo. Entonces para esto volvemos a entrar a la herramienta ReckonNG y ahora vamos a hacer pues el uso de crear un espacio de trabajo, que es mediante el siguiente comando. Y aquí ya creo lo que es el espacio de trabajo. Y ahora si quiere pues regresar al espacio de trabajo, se hace con el siguiente comando. Y ya regresa al espacio de trabajo que viene por default. Y por último voy a mostrarles cómo es que se puede eliminar. Solamente es con el comando delete. Y pues de esta manera ya lo eliminó. Y estas son algunas de las funciones que se puede hacer mediante un espacio de trabajo. Si se quiere trabajar con un específico, se pueden crear muchos. Aunque también es posible eliminarlos con el comando de delete. Y ahora voy a salir. Ahora voy a hablar sobre un poco sobre el esquema de la base de datos. En ReckonNG no únicamente se pueden utilizar los comandos regulares para manipular base de datos, sino también múltiples comandos para hacer esta tarea un poco más fácil o más sencilla. El comando show es utilizado para mostrar las tablas y datos de una base de datos. Por ejemplo, vamos a volver a entrar a ReckonNG. Y una vez dentro se pueden utilizar algunos comandos con show. Por ejemplo, show options, que pues va a mostrar alguna información, como se puede ver, a los contactos, credenciales, dominios, hosts, locaciones. Puede tener muchas funciones, pero pues en este caso no se tiene algún tipo de información. También se puede ver la lista de tablas contenidas con db schema.
Y aquí se puede ver más información sobre los repositorios, los perfiles y pues más información que contienen estas tablas. Como se puede ver, si son algunas tablas que vienen de la información que estaba en la parte de arriba del anterior comando. Por ejemplo, en la tabla de dominios pues se tienen los dominios, algunas notas, módulos, y así con cada tabla contiene su propia información. Y aunque también es posible que se pueden hacer consultas mediante query y eliminar algunos registros con delete host, que pues generalmente sí se pueden hacer algunas otras funciones para ver lo que es la base de datos. Entonces ahora voy a volver a entrar a la herramienta para realizar el ejemplo de cómo es que se puede hacer algún uso de esta herramienta que es RCONNG. Pues principalmente ya realizamos algunas de las funciones que se requieren para utilizar RCONNG. Por ejemplo, ya lo instalamos, que es lo que principalmente se necesita. Ya instalamos algunos módulos, como podemos ver aquí debe de estar el que instalamos, y aquí lo podemos encontrar que anteriormente ya instalamos el de Hacker Target, que es el módulo que vamos a utilizar para este ejemplo. También ya vimos lo de los espacios de trabajo y la base de datos. Y también cargamos lo que es el módulo, que en este caso es también lo que vamos a hacer para poder trabajar en él. Y como podemos ver, ya está cargado. Entonces ya podemos seguir realizando lo que son pues el ejemplo. En este caso también vamos a mostrar las opciones, y pues nos va a mostrar una información parecida a la anteriormente. O también se puede utilizar simplemente el comando por sí solo, que muestra algún otro tipo de información que se puede utilizar con las opciones. En este caso vamos a utilizar este comando de opciones para cargar un dominio, que en este caso va a ser un dominio de una universidad de la UTL. Escribimos el comando source, tiene que ir en letras mayúsculas para que funcione, y escribimos el dominio y lo ejecutamos. Podemos ver si lo encontró, y por medio del comando info mostraremos el valor actual o a cargar del dominio. Se puede ver, aquí se muestra alguna información. Por ejemplo, muestran información del módulo, y aquí muestra la información de lo que es el dominio. Entonces también se puede hacer uso del comando input, que va a mostrar una salida como la siguiente, y aquí muestra también el dominio. Así es como podemos ir obteniendo más información acerca de nuestro objetivo. También para ejecutar un módulo simplemente se hace uso del comando run, y de esta manera el módulo va a ser ejecutado. Entonces lo realizamos, y pues aquí nos muestra el dominio, y pues va a tardar un ratito en cargar. Aquí muestra un error de tiempo, entonces pues solamente es ejecutar otra vez nuevamente el comando, y como se puede observar ya muestra información
sobre el objetivo, que es el del dominio. Aquí sí muestra bastante información, por ejemplo muestra lo que es la dirección IP. En latitud y longitud pues no muestra nada, no tiene información sobre esto, ni del país, bueno, del sitio. Aquí muestra el sitio de Salamanca, que también es donde se encuentra una universidad, que pues también es la UTL de León. También muestra su dominio. Acá encontramos otro dominio que también tiene dentro de esa misma universidad. Acá pues como podemos ver sí maneja muchos dominios y cada uno muestra con su respectiva dirección IP. Entonces aquí es donde se puede ir buscando información. Por ejemplo, aquí muestra también la de Acámbaro. Entonces pues como se puede observar sí tiene bastantes dominios esta universidad, y pues por ende también cada uno muestra su dirección IP. Aquí podemos ver la que ingresamos, que pues tiene la dirección IP de la 121.116.238.52, y así es como se puede ir obteniendo información de los dominios que queramos buscar. Por ejemplo, aquí buscamos un dominio y pues nos resultaron que pues en general se tienen muchos más de esta universidad. Y finalmente, para mostrar un resumen de los recursos descubiertos o encontrados, se realiza mediante esto se consulta la base de datos, donde se va a visualizar toda la información que recolectó el módulo con el siguiente comando, que es show host. Y aquí podemos ver la información que nos mostraba el comando anterior, pero aquí como estamos haciendo una consulta a la base de datos, nos lo muestra en una tabla, que puede ser una manera de organizar la información y que se muestre con un formato un poco más claro, más entendible. Entonces aquí simplemente pueden buscar el host y la dirección IP que le pertenece, que ninguno cuenta con región, país, latitud, longitud o notas. Entonces pues sí limita un poco la información. Esta información sí está un poco más privada, más protegida, y solamente se puede obtener lo que es el host o el dominio y la dirección IP para este caso de uso, este ejemplo. Entonces hasta aquí termina el ejemplo, y esta es la información o un poco de lo que se puede obtener al utilizar la herramienta de R con NG.